mío de Buenos Aires. Y estábamos hablando de la liebre, que él tenía ganas de comer liebre, mire qué loco, ¿no? Y comencé a ver algunas características de la liebre. ¿Alguien comió liebre acá en la iglesia? ¿Sí? Claro, ustedes son los que van en contra de la ley y matan a ese pobre animalito para después comérselo, y hay veda, pero ustedes se meten en los campos prohibidos con escopetas, ¿no? Sí, y matan a ese pobre animalito para después levantar la mano todo feliz diciendo me lo comí al escabeche y era riquísimo. Sí, también te voy a matar a vos y te voy a comer, vas a ver. Pero es así. Es así, es un pobre animalito indefenso. Y hablaba con mi sobrino y nos reíamos un rato. La liebre es un animal que tiene las patas de atrás que tienen una velocidad impresionante. Puede correr hasta casi superando en algunas circunstancias y de acuerdo al cazador los 50, 60 kilómetros. ¿Y cómo corre? Y corre, ¿eh? Tiene unas orejas largas, un oído tremendamente afinado, es un animal tremendo, su pelaje es precioso, por eso realmente no entiendo a los que salen a cazar liebre, no los entiendo. Pero bueno, cada uno haga su vida. Pero qué lindo animal que es, qué agradable de verdad. Sus orejas le avisan cuando el cazador o la otra fiera que se lo quiere devorar a él está cerca, y tiene una habilidad para quedarse escondidito y que nadie lo vea, pero cuando tiene que salir corriendo, sale corriendo de una manera tremenda y nada lo puede parar. Sus oídos son tremendamente agudos. Cualquier ruido, ellos lo escuchan. Ellos lo escuchan. ¿Por qué les hago una pequeñísima introducción de la liebre? Que dicho sea de paso, al escabeche es muy rica. Pero me acuerdo de un hombre de Dios que él tenía unos oídos muy, muy agudos, muy afinados. Él no tenía las patas muy largas como las de la liebre para salir corriendo, pero sí tenía un oído muy preparado, muy afinado, muy ubicado. Conocía la voz de Dios. Y era un hombre hábil espiritualmente hablando, pero era tremendamente humilde y casi que se podía confundir con algunos de aquellos que están en la puerta de algún lugar y solo están sentaditos en la puerta de la municipalidad, no hacen nada. Ese hombre que les estoy hablando era un hombre que fue el tío de una reina, de la reina Esther. Y les hablo simplemente de Mardoqueo. Mardoqueo, un hombre tremendo, con un perfil muy bajo, pero con unos oídos muy atentos, sobre todo los oídos que daban al cielo, los oídos que daban al corazón de Dios. Pero también con lo que ocurría en la tierra. En aquellos días, dice en el libro de Esther, en el capítulo 2, verso 21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Tanes, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero y querían matarlo. Cuando Mardoqueo escucha esto con sus oídos agudos, ya Esther era reina, lo hace saber
a la gente que tenía la guardia, la custodia del rey, y toman a estos 12 eunucos y se hace justicia con ellos. Él tenía ese sentido del olfato y del oído. Y se hizo justicia. El rey salvó la situación y quedó en la nada. Nada pasó. Alguien hizo un buen acto y listo, nada más. Mardoqueo no hizo esto para recibir alguna recompensa, alguna remuneración, no nada, simplemente como un siervo de Dios hizo justicia, sin esperar nada. Cuenta en unos capítulos después que un hombre perverso como Amán iba ganando terreno, quien hacía todo como con doble sentido para ir ganando terreno. Cayó bien al rey Asuero y cuando cae bien al rey Asuero, el rey Asuero lo pone como uno de los príncipes y lo sienta en la mesa. Y da orden el rey Asuero que todos tenían que postrarse delante de Amán. Iba ganando terreno. Y Amán iba caminando, pasaba y la gente se postraba delante de él, hacía reverencias. Pero había alguien que no hacía reverencias delante de él. Y era Mardoqueo. Era el único que no se postraba. Entonces la gente le pregunta y dice, ¿cómo puede ser que todos hacemos reverencia ante Amán y vos no haces nada, no reverenciás? Mardoqueo no daba contestación, simplemente él sabía que la palabra de Dios decía que ante el único que había que hacer reverencia era ante Dios. Amén. Aun cuando la orden había venido de Asuero y aun cuando Mardoqueo le había salvado la vida a Asuero. Miren las vueltas que tiene la vida. Mardoqueo tenía un sentido de la ubicación y un olfato interesante y un oído agudo. Sus piernas no dice que era un gran atleta ni que corría. Sin embargo, era un hombre profundo en Dios. Este Mardoqueo, cuando iba pasando el tiempo, se enoja Amán y hizo todo lo posible, lo imposible, por llegar a hacerle mal y matarlo a Mardoqueo y a todos los judíos. Era el plan que él tenía. Ahora, miren cómo Dios prepara el camino, cómo Dios hace las cosas, cómo Dios va allanando de alguna manera el camino, lo va aplanando, lo va trabajando. Dice allí en el capítulo 6 del libro de Esther, verso 1, en aquella misma noche se le fue al sueño al rey. Miren las cosas que Dios hace, se le fue el sueño al rey. ¡Qué loco! Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Nada. Quedó pensando Asuero esa noche, era el rey, que no podía dormir. Esos misterios por los que a veces uno no entiende, por ejemplo, ¿por qué no puede dormir? Cuando algo así le pase, busque al Señor. Hable con Él. Dios habla muchas veces a la madrugada. Y habla a la mañana. Y habla a la tarde. Y habla a la noche. Habla.
Pero al rey Asuero se le fue el sueño y no sabía qué hacer. Y el Espíritu Santo se le debe haber acercado y puso en su corazón las crónicas. ¿Qué pasó en los últimos tiempos? Revisá la agenda. Las crónicas que se escribían era una agenda que se iba escribiendo día a día lo que iba pasando, día a día. Y el rey dijo, a ver, ¿qué pasó? Léanme, a ver, ¿qué pasó hace 8 meses? Díganme algo. Y mira, pasó esto. Me salvó la vida Mardoqueo. ¿Qué hicimos por él? ¿Qué hicimos? Nada. Y ahí el plan divino de Dios comienza a desarrollarse. Y comienza en esa misma hora a pensar, digo, algo tenemos que hacer, no podía dormir. Venga un escribiente y como habrá comenzado a escribir, uy, algo tenemos que hacer, ¿qué? A este hombre hay que darle honra, a este hombre hay que darle honor, a este hombre hay que agradecerle esto que hizo. No es algo menor, me salvó la vida. No podía dormir. Alteró a los oficiales de la guardia. Tenía una guardia personal ahí que lo defendían. Bien despiertos. Llamaron al escribiente. Ahora comenzó a escribir. ¡Hay que honrarlo! Los príncipes tienen que honrarlo. Hasta que al otro día llega Amán. Y cuando viene Amán, él le dice a Asuero, dime, ¿qué crees que habría que hacerle a quien yo quiero honrar? Amán creía que lo querían honrar a él. Y él dijo, yo le pondría un buen caballo, el traje del rey y que lo paseen por todo alrededor de la plaza central. Y el rey Asuero brillantemente dijo, qué buena idea que tenés, Amán. Te pido que mañana esto lo hagas con Mardoqueo. Es tremendo cómo se maneja el Señor. Es tremendo. Pero además de haber sido honrado al otro día, y usted conoce las Escrituras, y si no la conoce, lea en su casa el libro de Esther, toma la concordancia de la Biblia, se fija ahí en el libro de Esther, lo lee entera y algunos pocos capítulos, y es sin desperdicio, es mejor que cualquier película en la tele, lejos, por afano. ¿Saben? La iglesia, los hermanos, nosotros, si tuviésemos que identificarnos con alguien, las mujeres se podrían identificar con la reina Esther, está todo bien, pero hombres y mujeres tenemos que identificarnos con este hombre, Mardoqueo. La actitud de Mardoqueo es la actitud de una iglesia que vela. No tenía ambiciones personales. Mardoqueo, ninguna. No es que quería ser rey, no. No es que quería ser oficial de la guardia, no. Solo quería paz y ser un hombre de bendición. No quería otra cosa. No había ambiciones personales, no había proyectos, no había sueños individuales donde uno decía, no, yo sueño y me veo que estoy en tal lugar y en tal allá. No tenía, no. Lo que uno tiene que saber es que uno puede anhelar algo, puede tener hasta un proyecto, uno puede decir, bueno, quiero comenzar a estudiar una carrera, quiero estudiar medicina, quiero ser médico, quiero estudiar ciencias económicas, ser contador, quiero estudiar alguna carrera y lograr una licenciatura, un doctorado, lo que ustedes quieran y está bien. Pero hay cuestiones espirituales que solo uno tiene que ponerse en las manos de Dios, tener las orejas bien grandes
como la de la liebre que usted se come al escabeche, con unos ojos que tienen una vista tremenda, con unas patas que corren y una habilidad para poder sortear complicaciones, que es las habilidades que los creyentes tenemos que tener. Tenemos que ser hombres y mujeres con un oído agudísimo, no para oír chismes, ni cuentos, ni nada extraño, sino para oír la voz del Señor, para poder ser agentes de bendición. Ayer, con el pequeño grupito que teníamos de adolescentes, yo les hablaba del sueño que José había tenido. Qué tremendo que él ante sus hermanos tiene un sueño y les dice: había espigas y todas las espigas se caían frente a mí. Y los hermanos tenían una bronca con él. Pues, ¿quién se cree que es? De Yapa, su padre lo amaba más que al resto de los hermanos, una cosa mal hecha también, y se daban cuenta los hermanos. Pero era alguien especial, José. Luego tiene otro sueño y dice: el sol y la luna y las estrellas se postraban delante de mí. Y ahí saltan los hermanos, salta el padre, la madre. Entonces, escúchame, ¿cómo es? ¿Todos nos vamos a postrar delante de vos? No, solo les estoy contando el sueño que tuve. Y quedó ahí, hasta que lo manda a sus hermanos, a su padre a buscar a sus hermanos lo ven, lo quieren matar, terminan vendiéndolo, luego de ser vendido va a casa de Potifar, la mujer de Potifar lo acosa, lo acusan de algo que no hizo, va preso, está como 2 años preso, no hizo nada. Sin embargo, aquellos sueños que había tenido, él trataba hasta de borrarlos, me imagino cuando estaba en la cárcel, me imagino cuando es vendido, cuando va a la cárcel, luego cuando lo manda a llamar Faraón, y ahí todo comienza a trastocarse. Todo en la vida de él era como un camino lleno de rocas, y había 2 sueños, y tenía una relación preciosa con Dios, era evidente. Sin embargo, todo parecía que no conducía a nada, hasta que es llamado por Faraón, revela un sueño, y en unos minutos Faraón lo pone a cargo absolutamente de todo. En unos minutos Dios trastoca cualquier vida, cualquier plan, o cumple cualquier proyecto que Él tiene para una vida. Amén. El gran problema es que muchas veces la gente no se anima a esperar los tiempos de Dios. Y cuando la gente no espera los tiempos de Dios, siempre termina mal. Pero cuando Dios tiene un proyecto con una persona, hermano, ni el presidente del país más importante del mundo puede trastocar el plan que Dios tenga para con tu vida. Jamás. Nunca. Nunca. Y Mardoqueo lo entendía. Y estaba su sobrina allí. Y es una relación tan espiritual, tan preciosa. Uno cuando lo lee con la noticia, con el periódico del otro día, es fácil, pero había que estar en los zapatos de Mardoqueo, había que estar en las sandalias de José, había que estar en las sandalias de estos hombres, había que estar allí. Sin embargo, cuando Dios comienza a decir: llegó el tiempo de lo que yo había decidido en esta vida, Él allana todo un camino y lo deja totalmente liso y preparado para que circule. Y así pasó con José, y así pasó con Mardoqueo. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia
el mimo de este punto de vista, tiene que estar muy, muy preparada, muy calzada, tiene que estar muy de avanzada. Cuando uno lee otro de los libros que les recomiendo que lo lean, que es el de Nehemías, cuando uno ve el libro de Nehemías y ve lo que pasaba, Jerusalén totalmente destruido, los muros totalmente rotos. Los muros eran las murallas que eran la defensa de una ciudad. Cuando una ciudad era tomada, era sitiada, lo primero que se hacía era derrumbarle todas las murallas que tenían, que no tengan agua, que no puedan volver a ese lugar. Cuando en el tiempo de Nehemías, que esto nos tiene que servir, aun cuando les hablo de tantos miles de años atrás, cuando Nehemías es inspirado por el Espíritu Santo para reconstruir todos los muros de Jerusalén, el proyecto que había sobre Jerusalén era un 0 a la izquierda. No había proyecto posible, porque el lugar estaba totalmente devastado. Pero el Espíritu Santo puso algo en el corazón de Nehemías, y Nehemías exhorta al pueblo y tiene la habilitación del rey para ir a reconstruir las murallas. Y estaban un hombre como Tobías, como Sanbalat, que se dio el lujo de decir: cualquier cosa que los judíos hagan va a ser destruida. Si una zorra se sube ahí, lo tirará abajo. Ese era el espíritu con que trabajaba el mundo. Es el espíritu con el que trabaja el diablo, con el que trabajan los demonios, donde de alguna manera se quieren meter y dicen: no hay proyecto posible en tu vida, no hay esperanza. Va a venir y te va a decir: Dios no tiene ningún plan con tu vida, nada quedará en pie, no puedes, no podés. Este es el espíritu del mundo, es el espíritu de Satanás, es el espíritu de los demonios. No podés, no lo vas a lograr, es imposible, mirate. Pero Nehemías era otro hombre de Dios y logró algo tremendo. Comenzó a hablar, y no era él hablando, sino que era la presencia del Señor, y comenzó a hablarle a los suyos, y se fueron a reconstruir todo lo que tenía planificado Dios. Y dice en Nehemías capítulo 4, versículo 17, y acá para que nos quede una buena lección, dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Resumiendo, Nehemías tenía al lado de él alguien que tocaba la trompeta, y cuando el pueblo tocaba la trompeta, sabía que se tenían que reunir todos juntos o que el enemigo estaba a punto de invadirlos. ¿Y cómo trabajaban? Que es la lección que la iglesia en estos tiempos y en todos los tiempos tiene que tomar estos ejemplos. Trabajaban con una mano, acarreaban los baldes, utilizaban las dos manos, pero tenían acá atrás la espada. Y ahí sí, si quiere, vaya a cazar liebre y cómasela al escabeche. Tenían la espada en la espalda. Esta es la actitud del creyente.
Estoy alabando el nombre de Dios, exaltando el nombre de Dios. Pero mis oídos tienen que ser muy agudos, como los de Mardoqueo. Si quieren, como los de la liebre. La liebre escucha al enemigo, el ¡pum! Lo escuchó, lo miró, lo detectó. La palabra que les gusta utilizar mucho. Lo visualizó, pero ¿por qué lo vio? Y ahí sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer. Es Mardoqueo. Es una iglesia que está con la espada en la espalda, glorificando el nombre de Dios, honrando el nombre de Dios, haciendo los quehaceres en la casa, trabajando con su trabajo, estudiando donde tiene que estudiar, pero tiene la espalda puesta absolutamente en la espalda y sabe cómo reaccionar ante la venida del enemigo. ¿Saben? Nehemías logró reconstruir toda la muralla que nadie tenía previsto hacerlo. Nadie tenía ese plan porque el lugar estaba destruido. Sin embargo, Dios tenía otro proyecto. Y vamos ahora con los planes y los proyectos de cada uno. Dios habla. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y Dios habla. Dios habla a la iglesia y nos movemos como tal. Y nos sujetamos como tal, y trabajamos como tales, como hermanos. Pero es verdad que también Dios da proyectos a hermanos. Claro que Dios habla a los hermanos. No nos podemos atribuir que Dios solamente le habla al pastor, a mí, entonces ahí se hace todo lo que el pastor quiere y nada más. Miren, perdonen que los diga, en la iglesia en parte, de hecho, pasa esto. Y hay hermanos que tienen un sentir y dicen, mirá, sentimos esto, hagámoslo, esto es del Señor. Pero Dios habla a las vidas. Y hay palabras individuales que Dios les da a cada uno de ustedes y que tiene relación con tu vida, con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, con tu futuro, con tu estudio. Y es ahí donde voy atesorando todo esto, lo voy guardando y yo sé que Dios va a cumplir cada una de las cosas que nos dijo como iglesia y que nos lo dijo en forma individual. Amén. Es así como nos manejamos, pero la espada yo la tengo que tener muy a mano. No para cortarle la oreja a un hermano, ya vemos lo que le pasó a Pedro cuando lo quiso defender a Jesús y le cortó la oreja a uno y Jesús le dijo, ¿qué haces? Y el Señor le agarró la orejita del piso, quiero creer que fue del piso, tal vez le quedó colgando un hilito, no lo sé, pero el Señor dijo, ¿qué haces? Y se la volvió a poner en su lugar. ¿Se la habrá puesto derecha? ¿Lo pensó alguna vez usted? Yo creo que sí. Pero le ubicó enseguida el lugar. El Señor no nos da una espada para matar a nadie, ni para defendernos de ningún hermano. El Señor nos da la espada para combatir al enemigo, solo al enemigo. Pero es de esa manera. ¿Por qué nos sirve todo esto? Porque el enemigo viene de distintas maneras. Hay un texto allí en Isaías que dice, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. Qué lindo texto, ¿no? Pero ¿por qué como río? Porque cuando hay una inundación, preguntemos en aquellos lugares donde hay inundación, allí en Concordia, donde tenemos la iglesia y está el hogar, hay un río que crece, hay inundación y el río crece y pobre tienen que huir de las casas. Se mete el agua cuando el río crece por las puertas, por las ventanas, por abajo, ya brota en la pared. Es tremendo, es tremendo. Ese texto cuando dice, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera, habla de cómo hace el diablo. Es despacito, uno no se entera, va creciendo y de golpe empieza a chapotear adentro de la casa con el agua por los tobillos, por las rodillas.
Hermano, no deje que el agua entre en su casa. La espada sirve para eso. La espada sirve para que cuando el enemigo te venga a turbar, enseguida te pongas a cuenta con el Señor, recurras a Él, te acuerdes de Mardoqueo, te acuerdes de José, te acuerdes de Jacob, el padre, Israel, de José, que él dice que guardaba las cosas que José le decía, las guardaba, las atesoraba, aun cuando lo enfrentó y dice, nos vamos a postrar delante de ti, él las guardaba. Y qué tremendo fue cuando tuvo aquel encuentro con su hijo en la tierra de los egipcios. Guardemos todo esto. Sirve todo esto para que atesoremos la palabra de Dios, para que tengamos la espada en la mano y cuando el enemigo venga, le corte la cabeza y me lo coma al escabeche. Ahí sí, cómaselo al escabeche, cómaselo al escabeche, a la parrilla, al asado, como quiera, pero es la actitud de una iglesia que va creciendo, una iglesia madura, una iglesia que no está en pequeñeces, una iglesia que no se enreda con nada extraño, que no tiene nada que ver ni con los chismes, ni tiene nada que ver ni con los cuentos, ni tiene nada que ver con situaciones económicas de gobiernos, no se enrede porque se le va a hacer todo muy difícil. Muy difícil. Miren los que la fe depende únicamente del dólar o de situaciones económicas, van a estar complicados. Déjeme que le diga una sola para que usted se complica. Washington suben las tasas de interés, se trastoca todas las economías del planeta, nuestro país sucumbe, el dólar sube y vamos a buscar dinero. ¿A dónde cree que vamos a buscar dinero? A Washington. Son las cosas más insólitas que ocurren en el mundo. Washington sube las tasas y después Argentina va a pedir dinero a Washington para ver cómo hace para salvar una situación. Solo le mencioné algo de política porque jamás me va a escuchar hablando, no digo ni bien ni mal, yo lo único que le voy a decir, su fe y la mía están agarradas del Señor, de ningún gobierno. Amén. Y le voy a dar un argumento bien bíblico. Mardoqueo lo defendió a Asuero de que esos 2 eunucos lo maten. Pero cuando Asuero da la orden a todos que tenían que rendirle honor a Amán, porque era uno de los príncipes, Mardoqueo dijo, acá no me subo. Porque dependía de Dios. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende lo que digo? Una iglesia que tiene la espada en la espalda. Para esto termino con Efesios 6, versículo 11. Vestíos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Diga conmigo, de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y sigue, y es una iglesia que sonríe ante las crisis, porque depende del Señor. Porque todos los planes que el Señor tenga para usted, para mí, para la iglesia, para Él, para su vida, Él los va a cumplir. Y no depende de otra cosa. No depende. Por eso yo a veces me alienta
cuando veo muchos jóvenes que fueron formados, muy formados, hay cantidad de gente que está muy preparada, muy formada, con palabras de Dios sobre su vida, y hoy algunos de ellos no están ni en el camino del Señor. Están viviendo su tiempo, su primavera. Y yo me río. ¿Pero por qué? Porque el Señor se ríe. ¿Saben por qué? Porque el Señor se ríe hasta que el Señor un día comienza a tirar de esas cuerdas que dice las Escrituras, que son cuerdas de amor. Y dice, te atraje hacia mí con cuerdas de amor. Y cuando el Señor te agarra y te atrapa, y te trae muchos de esos jóvenes que hoy están pululando por el mundo, sin planes ni sin proyectos, y con planes y proyectos tan distintos a los que el Señor tiene. Un día y pronto el Señor los traerá, los va a seducir y van a estar predicando el Evangelio. ¡Estoy convencido! Nosotros hemos preparado jóvenes en la casa bíblica, que muchos de ellos hoy no están ni en el camino del Señor, y jóvenes tremendos, jóvenes preciosos, jóvenes con vidas muy trabajadas por el Señor, y en un momento algo pasó, sucumbieron, y en un momento el Señor los va a traer y los va a seducir y los va a marcar como lo hizo con muchos. Días pasados escuchaba el testimonio de un joven muy parecido, muy así. Vivió una crisis, se alejó del Señor, comenzó a vivir su vida loca, todo bárbaro, parecía todo genial, hasta que un día el Señor lo trajo. Y cuando el Señor comenzó a traerlo, todo cambió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo un paréntesis ahí? No lo sé. Yo sí le puedo hablar que hubo muchos hombres de Dios que tuvieron paréntesis en sus vidas, entre ellos Sansón. Si quiere lo podemos discutir largo y tendido. Yo no tengo ganas de discutir nada de esto, pero tantos hombres que tuvieron paréntesis en sus vidas y luego fueron atraídos y seducidos por el Señor. ¿Sabe? Es lo mejor no tener un paréntesis, es lo mejor. Pero si aún conoce a muchos que están afuera y tienen un paréntesis en su vida, no los juzgue, ore por ellos. Que la espada que usted tiene en la espalda y la espada que yo tengo en la espalda sea una espada de amor para con ellos. Porque ellos no son nuestros enemigos, mis enemigos. Mi enemigo es Satanás, mi enemigo es el diablo, mi enemigo son los demonios. Estos son mis enemigos. Y la espada, si la tengo bien ubicada en mi lugar, va a hacer que yo sea un hombre victorioso, que sea un hombre de bendición, que usted sea un hombre y una mujer de bendición, que pueda ser como Mardoqueo. ¿Para qué? Para que Dios bendiga a toda una nación, para que Dios bendiga a un presidente, para que Dios bendiga a un pueblo, para que Dios bendiga y ubique a cada uno en el lugar que lo tenga que ubicar. ¿Me dice amén? Amén. ¿Me dice amén? Amén. Sea como Efesios capítulo 6.